Hola, ¿qué tal hermanos? Soy Angie Rivera, estudiante del Instituto Bíblico Filadelfia, y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la salvación en Jesucristo y la condición humana revelan el carácter de Dios. A lo largo de mi caminar con el Señor he aprendido algo profundo, que no podemos entender quiénes somos sin entender primero quién es Dios. Todo lo que somos, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra esperanza nace de cómo Dios se nos revela a través de Cristo. Desde el principio, en el libro de Génesis, la Biblia dice: "Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza". Esto significa que cada ser humano fue creado con propósito, fue creado con valor y con la capacidad de reflejar el carácter de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El pecado entró en el mundo y empezó a distorsionar esa imagen. En Romanos 3:23 dice: "Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios". El hombre se apartó del Creador y con eso perdió su propósito. Pero la historia no termina ahí, porque Dios nunca se rindió con la humanidad. Dios no decidió salvarnos desde lejos, sino que Él mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. El Evangelio de Juan dice: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Esto significa que el Dios eterno decidió caminar entre nosotros, sentir hambre, sentir dolor, sentir tristeza y también sentir alegría, para mostrarnos cómo se ve la verdadera humanidad vivida en obediencia al Padre. Jesús es el ejemplo perfecto del ser humano que refleja la imagen de Dios. En Colosenses 1:15 dice: "Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación". En Jesús vemos la compasión del Padre hacia el que sufre, también vemos su justicia frente al pecado y también nos demuestra su amor dispuesto a sacrificarse por nosotros. En la Confesión de Fe de Westminster nos enseña que en Cristo las dos naturalezas, divina y humana, fueron unidas en una sola persona, sin confusión y sin división. Eso nos muestra que Dios no solo vino a redimirnos, sino también a revelarnos quién es Él y quiénes debemos ser nosotros. La cruz es la mayor demostración del carácter de Dios. Ahí podemos encontrar su justicia, ahí podemos encontrar su amor, porque Dios es justo y el pecado debe ser castigado. Pero también nos demuestra que Él es amoroso y por eso decidió pagar el mismo precio. Como dice Juan 3:16, "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna". Y esa es la esencia del Evangelio. Dios tomó nuestra culpa para darnos su perdón. En Romanos 5:10 lo confirma y dice: "Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida". ¿Esto qué significa? Que la salvación no solo nos libra del castigo, sino que nos reconcilia con el corazón de Dios. Dios tiene el poder de salvar, pero también nos invita a responder con fe. Él da el primer paso al darnos su gracia, y nosotros, ¿cómo debemos de responder? Pues con confianza, con obediencia. Y así la salvación se convierte en un encuentro entre la soberanía divina y la libertad humana. Cuando Cristo entra en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a restaurar lo que el pecado dañó. Poco a poco empezamos a parecer más a Jesús, y esto pues no sucede de un día para otro ni de la noche a la mañana, sino que es un proceso que debemos mantener continuamente, donde la gloria de Dios se forma dentro de nosotros. En 2 de Corintios 3:18 lo explica y dice así: "Y todos nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor el Espíritu". Y en Romanos 8:29 dice: "Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto significa que el propósito final de la salvación no es solo llegar al cielo, sino ser semejantes a Cristo aquí en la tierra. Dios no nos salva para que dejemos de ser humanos, sino para que vivamos la humanidad como Él la diseñó, con esa pureza, con ese amor, con ese propósito, con ese poder espiritual. Y en Cristo encontramos el equilibrio perfecto entre la gracia de Dios y nuestra respuesta. Él nos transforma, pero también nos llama a cooperar con su obra. La condición humana y la salvación en Cristo son el espejo donde se revela quién es Dios. Su justicia se ve en la caída, pero su gracia en la cruz y su amor en la restauración. En 1 de Juan 4:19 lo resume muy bien, donde dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero en Cristo. Y ahí es donde descubrimos el verdadero rostro de Dios y también descubrimos quiénes somos realmente. Que esta verdad te recuerde que Dios no ha terminado su obra contigo. Fuimos creados, fuimos redimidos y fuimos transformados para reflejar su gloria. Y mientras más conocemos a Cristo, más entendemos quiénes somos realmente. Que su gracia te inspire a vivir con propósito, que te inspire a vivir con fe y con el corazón puesto en Él. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego.